Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bueno, os preguntaréis por qué no tenemos clase. Yo tengo reunión de armonización de selectividad, ¿vale? Entonces no os ibais a librar de tener clase de química. En vez de dejaros una guardia con tareas o con lo que sea, os he dejado la clase grabada, ¿vale? He hablado con Edu para que pudiera venir él. Espero que haya podido venir. Así que si estás ahí, Edu, hola. Y al resto, pues nada, vamos a ver el vídeo que vamos a ver hoy. Yo voy a estar al otro lado, estoy haciendo una reunión de forma telemática y estoy en el departamento. Si surgiera alguna cosa o se pega fuego el laboratorio, pues me llamáis que vengo enseguida. El otro día en clase estuvimos viendo la constante de apantallamiento y la carga nuclear efectiva. Os dije que era muy importante para justificar las propiedades periódicas. Ya hemos hablado otras veces que en la tabla periódica, de forma recurrente, hay propiedades que se repiten, o bien por grupos o bien por periodos. Y hay que saber justificar esas propiedades que son y cómo se repiten, cómo crecen o cómo varían. Es una pregunta que les gusta mucho en selectividad, ¿vale? Hay 5 propiedades periódicas, hoy nos va a dar tiempo a ver 2, ¿vale? Hoy vamos a hablar un poquito de radios. Vamos a ver la primera, que es el radio atómico. El radio atómico es, si yo tengo una molécula diatómica, por ejemplo, aquí tengo un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno unidos entre sí, que están formando una molécula de hidrógeno diatómica, se define como el radio atómico a la mitad de la distancia que separa los dos núcleos de hidrógeno, ¿vale? Entre el núcleo de hidrógeno y el núcleo de hidrógeno hay una distancia, pues esa distancia, la mitad, es lo que se considera el radio atómico. Parece una estupidez, ¿vale? Es una definición un poco estúpida, porque es pues, hasta donde llegan los límites y los contornos del átomo, se podría haber dicho. Pero hay que diferenciarlo de lo que es el radio iónico, que será el siguiente, ¿vale? Entonces esa definición hay que apuntarla, ¿vale? Hay que ponerla. Conocemos como radio atómico a la mitad de la distancia entre núcleos que forman una molécula diatómica, ¿vale? Y os podéis preguntar que por qué se dio esta definición, por qué vamos a medir las distancias internucleares en una molécula diatómica para poder saber cuál es la distancia que separa a un núcleo de su contorno, de su capa electrónica. Porque hay métodos espectroscópicos, como por ejemplo la difracción, que es muy fácil cazar los núcleos, es muy fácil ver los núcleos. Sabéis que los núcleos están formados por protones y neutrones, son los gordos, los que pesan, los grandes, eso es fácil verlos. Entonces es muy fácil medir dónde están los núcleos, es muy difícil medir dónde están los electrones. Entonces una forma indirecta de ver cuál es el radio de un átomo es ver la distancia que separa un núcleo de otro y considerar la distancia atómica como la mitad. Fijaos que decimos moléculas diatómicas y para la definición son moléculas iguales, ¿vale? Para que la distancia que haya esté equilibrada y sean equidistantes esos dos núcleos y pueda hacer la mitad. Si yo pusiera una molécula, por ejemplo, el cloruro de hidrógeno, donde tengo un hidrógeno pequeñito y un cloro grande, no podría hacer la mitad de la distancia porque uno es grande y otro es pequeño. Tienen que ser dos átomos iguales, ¿vale? Lo repito para que os dé tiempo a copiarlo. El radio atómico es la mitad de la distancia que separa los núcleos de dos átomos que están formando una molécula diatómica, ¿vale? Perfecto. Una vez que ya sabemos lo que es el radio, vamos a justificar cómo crece en la tabla periódica, ¿vale? La tabla periódica ¿sí? El radio crece en este sentido y también crece en este sentido. ¿Vale? Crece cuando voy de la tabla periódica de derecha a izquierda y crece cuando bajo hacia abajo dentro de un grupo. ¿Sí? ¿Qué significa que crezca de izquierda a derecha? Pues que, por ejemplo, el boro es más grande que el flúor, ¿vale? Porque el boro está aquí y el flúor está aquí. ¿Y qué significa que crezca de arriba a abajo? Pues que el litio es más pequeño que el cesio, por ejemplo, que está más abajo.
¿Sí? Vamos a justificar por qué, porque eso es lo que les gusta a los en selectividad, ¿vale? Justifique por qué el radio atómico crece de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o de abajo a arriba, o de arriba a abajo, ¿vale? Vamos con el fácil. Voy a borrar la definición de aquí y vamos a justificar primero el fácil, el que es más fácil de justificar. Crece al bajar hacia abajo en el periodo. ¿Por qué? Venga, ¿por qué? Que esta la sabemos, va. Espero que la hayáis dicho, espero que sí. Vale, crece hacia abajo porque al bajar en el grupo, al bajar en la tabla periódica, el n, el número cuántico principal, el número de capas, es cada vez mayor. Por lo tanto, si tiene más capas de electrones, tiene que ser más grande el radio. El n es cada vez mayor. Al tener más capas, el radio aumenta. Este era fácil, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos justificado por qué crece al bajar. Crece porque el n es cada vez mayor. Como n, número cuántico principal, aumenta, el radio tiene que aumentar. Si vamos al ejemplo que hemos puesto ahí, litio tiene de n 2, ¿no? Segundo periodo. ¿Sí? El cesio, N5. Pues evidentemente el cesio tiene que ser más grande que el litio, porque tiene más capas. Bien, lo dejo 5 segundos para que lo copiéis o para que lo reflexionéis y sigo. Lo tenemos ya, perfecto, genial. Vamos a justificar ahora por qué crece así, por qué crece de derecha a izquierda. Venga, que lo estáis pensando ya. Crece de derecha a izquierda porque... Crece de derecha a izquierda porque... Porque... Al ir hacia la derecha, aumenta la carga nuclear efectiva, ¿no? Si voy hacia la derecha, aumenta la carga nuclear efectiva. Si aumenta la carga nuclear efectiva, aumenta la atracción de los electrones externos. Si aumenta la atracción de los electrones externos, el átomo se contrae. Es decir, que si se contrae hacia la derecha, el radio tiene que ser mayor hacia la izquierda, ¿vale? Un átomo que tiene una carga nuclear efectiva muy grande se contrae y su radio tiene que ser pequeño. Por ejemplo, el flúor, que está muy a la derecha. Un radio de un átomo, como el boro, que está más hacia la izquierda, tiene una Z estrella más pequeña, no se contrae tanto y el tamaño es un poquito más grande, ¿vale? Por eso se justifica que crezcan hacia la izquierda el radio atómico, porque Z estrella crece en el sentido contrario, hacia la derecha. Y cuanta más Z estrella, menos radio, ¿vale? Lo dejo ahí un minutito para que lo copiéis. Y os pongo un par de advertencias, miramos una gráfica y seguimos. Bueno, espero que lo tengáis ahí. Si no paráis el vídeo, ¿vale? Le dais a parar. Bueno, os pongo un par de consideraciones ahí, importantes. Ojo. El radio de los metales de transición es aproximadamente constante, es casi constante. ¿Por qué? Lo tenemos que justificar con lo que vimos el otro día, con la Z estrella. ¿Por qué? Porque dijimos que los electrones D apenas apantallan. Si apenas apantallan,
significa que Z estrella es aproximadamente constante dentro de los metales de transición, ¿vale? Si Z estrella es aproximadamente constante, el radio es aproximadamente constante también, ¿vale? Porque los electrones en orbitales d apenas apantallan, ¿vale? Perfecto. Si cogéis el libro y miráis en la página 49, tenéis una figura, la voy a reproducir aquí. Si cogéis el libro en la página 49, libro, página 49, es la figura 2,7. Vamos a ver ese efecto. Cuando se mide el radio frente a la Z, es decir, el radio en orden de la tabla periódica, observamos algo así. Que baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Donde aquí tenemos litio, sodio, potasio, rubidio y debajo flúor, cloro, bromo y sigue, ¿no? Aquí vemos esa tendencia. Vemos efectivamente que el radio se hace más pequeño a medida que avanzo hacia la derecha, es decir, cuando voy hacia allá el radio es más pequeño, o crece hacia la izquierda, que es lo mismo. Veo esa tendencia que ya le hemos justificado y también veo esta otra tendencia, que el radio aumenta a medida que bajo en el grupo, ¿vale? Litio, sodio, potasio y rubidio son alcalinos, están en el grupo 1, a medida que yo voy bajando cada vez tienen un radio menor, perdón, un radio mayor, ¿vale? Y cuando voy avanzando dentro del periodo, aumentando en Z, pues aquí tendría litio, tendría berilio, tendría boro, tendría carbono, ¿vale? Estarían en el orden del periodo. Y veo que disminuye, radios más pequeños. Bien. Echar un ojillo a esa gráfica que tenéis en el libro y podéis ver cómo queda representado lo que acabamos de justificar. ¿Vale? Perfecto. Me espero a que lo tengáis. Espero un minutito a que lo tengáis. Os cuento otro ojo que hay que tener cuidado. Bueno, espero que lo tengáis ya. Si no, le dais al pause. Lo borro. Os cuento otro ojo. Ojo. Lantánidos, ¿vale? Ponéis ahí, ojo, lantánidos. En los lantánidos, a ver, que los pongo aquí para que nos centremos y sepamos qué son los lantánidos y dónde están. Y si no, puedo estar yo aquí hablando de los lantánidos como puedo estar hablando del perro de mi tía. Los lantánidos son estos de aquí, ¿vale? Lantánidos y actínidos, que vendrían justo después del lantano y después del actinio, ¿vale? Son estos grupos de aquí. Cuando hicimos la configuración electrónica, ya os dije que estos de aquí son los que empezarían a rellenar orbitales F. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, así hasta F14, ¿vale? Mientras que estos de aquí eran los que rellenaban orbitales D. De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, así hasta de 10. Estos de aquí son los que rellenan orbitales P. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Y estos de aquí son los que rellenan orbitales S. ¿Vale? S, P, D y F. Me refiero en la última capa, ¿eh? Ya sabemos que electrones internos o electrones kernel rellenan donde les toque, ¿vale? Pero la última capa, S, P, D, F, ¿vale? Hemos justificado el radio iónico y además hemos puesto un ojo en los metales de transición. Hemos dicho que como la Z estrella, que los electrones D apantallan muy poquito, la Z estrella apenas varía y el radio de escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre y zinc es más o menos el mismo, porque la Z estrella que tiene es muy parecida. ¿Sí? Perfecto. En estos de aquí, en los lantánidos, sufren un fenómeno que se llama contracción lantánida, ¿vale? Y es que los orbitales F apantallan tan poquito que lo que ocurre es que el radio se contrae, ¿vale? Ojo en los lantánidos, los electrones, perdón, está aquí el...
el muelle de física. Los electrones de los orbitales F casi no apantallan nada. Entonces, si casi no apantallan nada, a medida que yo avanzo en el grupo F, pero los electrones no apantallan nada, lo que ocurre es que si aumento en Z es que voy avanzando en el grupo, que paso del elemento 67 al 68, al 69, al 70, al 71, a los que sean, ¿no? Voy avanzando en el periodo, perdón, he dicho grupo, en el periodo. Voy avanzando en la derecha. Si aumento Z estrella también tiene que aumentar, porque no se apantalla. Si Z estrella aumenta la atracción hacia los electrones y el radio se contrae, ¿vale? El radio se contrae. Es un fenómeno similar al de los orbitales d. Lo que pasa que ahí el apantallamiento de los d es bajito, pero no es tan bajito. De manera que Z estrella parece que se mantiene constante, y por eso el radio es constante, en el grupo D, metales de transición. Aquí el apantallamiento de los F es tan bajo que el Z estrella aumenta al ir hacia la derecha. Si aumenta, el radio se contrae, ¿vale? Y a este fenómeno se le llama contracción lantánida, ¿vale? Y es por eso de las constantes de apantallamiento. ¿Sí? Perfecto. Lo repaso un poquito. Hemos visto qué es el radio atómico, hemos visto cómo crece en la tabla periódica, que crece hacia la izquierda y hacia abajo, hemos justificado por qué, y hemos visto dos ojos ahí, ¿vale? Uno para los metales de transición, donde el radio se mantiene casi constante, y otro para los lantánidos, en el grupo F, donde se contraen, la contracción lantánida. Bien. Perfecto. Relacionado con este punto tenéis en la página 50 el ejercicio 8. ¿Vale? Página 50, ejercicio 8. Página 50, ejercicio 8. ¿Vale? Y creo que no os voy a machacar más, porque os he dado ahí 17 minutos. Veis el vídeo tranquilamente, copiáis los apuntes. Y el próximo día lo que haremos será ver el radio iónico. ¿Vale? No voy a machacar más, que lo contaré el próximo día en presencial. Hacedme, porfa, este ejercicio en el ratito que os queda, ¿vale? Y si os sobra tiempo, estudiáis, repasáis, miráis cosas que hemos visto de antes, podéis meteros a intentar hacer algún ejercicio de selectividad donde veáis que hable de radios atómicos, con el móvil os podéis meter, que sabéis que los tenéis todos colgados en Educar, ¿vale? Venga, ánimo y nos vemos el lunes, si no nos hemos visto por el pasillo. Chao.